Bueno, muchas gracias a usted, Gabriel, a ustedes todos que han acudido a este evento. Me alegro de estar aquí, me siento siempre muy bien en Buenos Aires, entonces esta es una oportunidad más de estar acá y de poder, bueno, establecer aquí una conversación, ¿no? Voy a dar una charla aquí, 40 minutos, no más. Quizás menos que esto, para que después podemos empezar realmente una conversación. Estoy disponible para contestar cualquier cuestión que les parezca interesante, ¿no? ¿Cuál es básicamente el esquema de mi ponencia aquí? Voy a hablar de tres tiempos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Lula I, que corresponde a su primer mandato, que tiene mucho que ver con lo que fue el gobierno de FHC. El Lula II, y creo que hay un cambio importante entre los dos mandatos que vale la pena subrayar, y lo que podrá ser el post-Lula, ¿no? Y en cada uno de estas etapas, por decirlo de alguna manera, voy a subrayar cuáles fueron los cambios importantes y al final cuáles son los desafíos que sobran para Brasil enfrentar, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? Anticipando un poco cuál es la moraleja del cuento, ¿no? El cuento es el cuento en tres etapas. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que, bueno, el gigante dormido despertó, ¿no? Este es un fact, es un hecho, ¿no? Despertó, pero creo que todavía no tiene la claridad y quizá la voluntad política para confrontar algunos desafíos pendientes, que son desafíos muy importantes y que pueden como que bloquear una trayectoria que podrá ser más positiva a Brasil, ¿no? ¿Cuáles son de manera muy sintética, los desafíos son los siguientes, ¿no? Yo subrayaría tres desafíos, ¿no? Seguimos invirtiendo muy poco. La tasa de inversión en Brasil, en capital fijo, sigue como que estagnada alrededor de no más que 20% del PBI. Y esto ha sido una constante en los últimos 15 años. Baja inversión en capital fijo y baja inversión en capital humano. El tema de la educación. Hubo una expansión de la cobertura escolar muy marcada en Brasil, ¿no? Hoy se universalizó la cobertura en la enseñanza fundamental. Quedamos por debajo de la región en cuanto a secundaria. Pero el tema aquí es el tema de la calidad de educación, que sigue siendo muy baja en Brasil cuando uno compara el desempeño de los alumnos brasileños en los exámenes internacionales. Brasil aparece muy por debajo de todos los países de nuestra vecindad, de los argentinos, de Chile y todo. Este es un tema realmente pendiente en la agenda brasileña y que no se pudo aún sortear y no es claro cómo hacerlo, ¿no? El otro tema pendiente es el tema de cómo manejar el medio ambiente. Este es un tema clave para un país que se ha vuelto una potencia agro impresionante. Brasil hoy tiene la agricultura tropical más competitiva del mundo, ¿no? En granos, en carnes, en azúcar, en caña de azúcar y todo esto. Y no resulta claro, no hay una regulación clara todavía de cómo compatibilizar esta potencialidad agroindustrial que se está desarrollando, que encuentra una demanda mundial que se estima va en creciente en los próximos años. Las estimativas de FAO apuntan a un aumento del 70% de la demanda por alimentos en el mundo, y Brasil está muy bien posicionado como para contestar a esta demanda, como para responder a esta demanda, ¿no? Y el tema del medio ambiente está sobre la mesa, ¿no?
y no resulta claro todavía cómo vamos a lidiar con él. El otro tema que me parece también fundamental es el tema del deterioro de la calidad de la política, de los políticos, entre comillas, de la clase política, de la representación política. Y vuelvo a esto al final de mi presentación, subrayando desde luego que no son desafíos menores, no son desafíos menores desde el punto de vista del país. Bueno, ¿qué explica el éxito de Brasil en estos 15 años, ¿no? En una aprietada síntesis, ¿no? Y ahí me voy a concentrar en el gobierno Lula, ¿no? Creo que la explicación para el éxito de Brasil en los últimos, más específicamente, en los últimos 8 años, descansa básicamente en dos cosas, ¿no? La confirmación de la política económica heredada del gobierno anterior y de sus instituciones básicas. Añadiendo a esto el efecto China, que es brutal y muy positivo para Brasil. Es muy positivo para Argentina, pero aún más para Brasil, porque Brasil tiene un abanico, una oferta muy amplia de commodities, minerales, energéticas, ahora con el petróleo, y en el área alimentaria, y en granos, en carnes, en azúcar, como he mencionado. Entonces, Brasil está más bien posicionado que creo que ningún otro país en América Latina, quizás en el mundo, para beneficiarse del efecto China. Y el efecto China ha tenido un impacto muy positivo sobre Brasil. Pero este efecto no sería posible, la cosecha de este efecto no fuera por la manutención de las líneas básicas de la política económica que fue establecida en el gobierno anterior. Por eso se puede hablar de una herencia bendita, ¿no? Y no de una herencia maldita, como muchos buscaron caracterizar en Brasil. ¿En qué consiste esta herencia, ¿no? Básicamente 3 cosas que para los argentinos creo que es importante subrayar. Uno, una autonomía de hecho, aunque no de derecho, del Banco Central, ¿no? Que tiene autonomía para hacer su política monetaria con miras a una meta de inflación, ¿no? Que se define con 2 años de antelación. El otro tema básico es el tema de la responsabilidad fiscal, que abarca no solamente una política de superávit fiscal a nivel federal, pero todo un reglamento de lo que son las relaciones fiscales entre el gobierno central y las provincias y los municipios. Y esto es muy importante. Y todo esto estaba armado por el gobierno anterior. Esto Lula y lo mantuvo. Entonces, esta combinación del efecto China con el efecto manutención de la institucionalidad anterior, ¿qué produjo? ¿No? Desde luego produjo un control sobre las expectativas inflacionarias. Cuando entró Lula al gobierno, había mucho recelo de los mercados de qué iba a hacer Lula, de qué iba a hacer este gobierno, ¿no? La inflación mensual al final del gobierno Cardoso giraba alrededor de 12% al año, ¿no? Y a una amenaza como de un cierto descontrol inflacionario. Cuando Lula confirma que iba a seguir las mismas líneas de la política económica anterior, el gobierno empezó a poner bajo su control las expectativas inflacionarias y hubo una clara convergencia de la inflación hacia niveles que son niveles internacionales, 4% al año, ¿no?